El motor de Radio Sónica ya está en marcha. El arranque. En la mañana te informás con las noticias más importantes y toda la actualidad. El arranque. Te fuimos adelantando lo que iba a decir el presidente Alberto Fernández en estos días. Finalmente esto sucedió. Ahora sí, lo que parece ser importante es entender que hay ciudadanos argentinos que van a quedar varados en el exterior, porque los países denominados de riesgo, el que el presidente denominaba o nombraba, entre ellos Estados Unidos, Europa, Irán, China, etcétera, no podrán regresar a la Argentina por 30 días. Porque hay cancelación de los vuelos de esos países afectados. Y obviamente también tenemos una situación con un impuesto que se denomina el impuesto país, donde el que está en el extranjero paga el 30% más. En esta situación de crisis, hay un diputado, Gustavo Mena, que me parece que con muy buen tino se le ocurrió presentar un proyecto en el que se suspenda este impuesto país para los argentinos que quedan varados en el exterior. Gustavo, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Qué interesante proyecto que acabas de presentar. Sí, porque realmente es como vos decís. Imaginémonos la situación en la que está un compatriota nuestro que viajó a Europa, a Estados Unidos, por un motivo de trabajo, de visita de un familiar, de paseo, y que tenía programado volver el jueves que viene y, bueno, en función de este decreto, que no lo cuestiono, me parece correcto, a fin de evitar la propagación, el ingreso del virus, suspende los vuelos, pero lo cierto es que ahí se genera una situación, ¿no? Porque cómo esa persona va a subsistir en el exterior todos esos días. El tema de la estadía, alojamiento, comida, etcétera, etcétera, toda la incertidumbre que se genera. Yo no tengo los datos, pero seguramente deben ser miles los casos, ¿no? Entonces, creo que tiene que contemplarse esta situación. El decreto no contiene un capítulo referido a esto, ni una eventual repatriación, ni, atender estas situaciones a nivel consular y demás. Por eso nos pareció importante proponer esto, que no es la solución, pero al menos mitiga la situación. Es decir, esta gente al menos que quede exenta de pagar, mientras dure esta situación, ese 30% que recarga las compras que se hace en moneda extranjera con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, los adelantos de efectivo que eventualmente tengan que hacer, los retiros. Hoy todo eso está grabado con un 30%. Bueno, al menos aliviemos esta situación, ¿no? Que es llamativo que no lo haya tenido en cuenta el decreto, porque ese impuesto se creó en la ley de emergencia que se aprobó a fin de año, y la propia ley tiene una cláusula, un artículo, que habilita al Ejecutivo a suspender el cobro del impuesto cuando hay razones de orden fundadas, dice la ley. Bueno, esta es una situación que absolutamente encuadra en esa situación de excepcionalidad. ¿Podría el presidente evaluar esto en la reglamentación o el jefe de gabinete evaluarlo en la reglamentación? Y por otro lado, lo que se decía es que pasado el día martes, donde los vuelos dejarían de ingresar regularmente, la información que se tenía es que Aerolíneas Argentinas se iba a encargar de esa repatriación. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si vos compraste, por ejemplo, un vuelo por LATAM o compraste un vuelo por, no sé, Lufthansa o compraste un vuelo por Iberia? ¿Aerolíneas va a repatriar a esos argentinos de forma gratuita? Eso no se sabe. Bueno, eso es lo que se está diciendo, pero lo cierto es que en el decreto no hay nada sobre eso. Eso uno lo escucha, pero no hay nada. Además, también surge una duda de tipo legal. El decreto suspende todos los vuelos de esos países, ¿no? Además, el decreto deja abierta la posibilidad de ampliar ese plazo, de abreviarlo o de ampliarlo. Dice así el decreto, y además también podría ampliarse la lista de países. Pero bueno, no hay ninguna excepción, con lo cual también yo escuché lo mismo de que Aerolíneas haría un operativo de repatriación, pero repito, no está en el decreto, y además también uno se pregunta, si el decreto prohíbe los vuelos desde el exterior, ¿cómo podrían realizarse esos vuelos? Claro. ¿No? Porque no está exceptuado eso. Claro. Pero bueno, pero
por eso digo que creo que faltan muchísimas definiciones, y no es una cuestión menor, tanta gente, argentinos y no argentinos, porque en realidad son residentes en Argentina, que pueden ser extranjeros también, pero que viven en nuestro país y que salieron temporalmente por la razón que sea, y que bueno, y que no van a poder volver por al menos 30 días, puede ser más. Bueno, evidentemente hay que tener pensado, y en la norma debió haber estado pensado, cómo resolvemos los problemas que se van a generar con toda esa gente, ¿no? Gustavo, la última que te quiero hacer, porque estamos sobre la tanda, pero qué incertidumbre que genera esto, ¿no?, en el mundo, y sobre todo también, en este caso nos ponemos de los ciudadanos argentinos, pero de los ciudadanos mundiales. No sé, yo me pregunto, alguien que tenía pensado un viaje de turismo en mayo, en junio, ¿qué debería hacer hoy, no? O sea, porque suponete que vos tenías planificado un viaje, a lo mejor el viaje de tu vida a Europa en mayo o en junio, a Estados Unidos en mayo o en junio. ¿Qué haces? Porque tampoco las compañías, como está suspendido por 30 días, el que se va en mayo, el que se va en junio, no necesariamente te van a devolver el dinero. Y si contrataste de forma independiente hoteles, si contrataste... A lo mejor parece banal la pregunta, ¿no? Pero es la modificación de la vida de cualquiera. Sí, es así. Pero bueno, es una situación absolutamente excepcional, y claramente ahí, digamos, lo que es un caso de fuerza mayor, y evidentemente hay que priorizar la salud, ¿no? La salud, y sí, todo lo demás va atrás. Lo que pasa es que la situación que hablábamos recién de los que están ahora afuera es distinto. Claro, o sea, no es una cuestión patrimonial, estamos hablando de una situación hasta si se quiere humanitaria, porque exacto, la persona que está en el exterior, fuera de su casa, y que no puede volver, no necesariamente es un multimillonario, es una persona que fue a veces con lo justo, y que hay que ver de qué manera también el Estado le resuelve el regreso. Gustavo, buen día. Augusto Nisgay te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada quisiera felicitarte por la medida que estás impulsando, porque como decía Maxi, es necesaria. Y te quería preguntar también también si sería bueno impulsar el tema de, o impulsar algo para evitar los sobreprecios acá en el país en determinados productos, porque hemos hablado durante la semana con mucha gente que dice que, por ejemplo, el alcohol en gel aumentó de repente 70 pesos, los barbijos también están más caros, los desodorantes de ambiente que son desinfectantes también sufren una remarcación de precios muy importantes, y entonces, bueno, realmente uno quisiera prevenir acá también y cuidarse, pero al bolsillo lo termina afectando enormemente. Sí, ahí es muy importante el poder de policía del Estado, ¿no?, nacional, y de los estados provinciales, municipales incluso, porque bueno, ya hay normas. Primero que estamos en una situación de excepcionalidad, claro, ¿no?, en donde hasta rigen normas de protección civil. Y después todo lo que tiene que ver con conductas que se aprovechan de situaciones de este tipo, de una posición dominante en el mercado y todo lo demás, está previsto la situación en la Ley de Defensa de la Competencia, en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Ley de Lealtad Comercial. O sea, lo que hay que activar ahí son mecanismos de fiscalización y de sanción. Lo que da la impresión es que todavía no termina de haber una coordinación de todos los estamentos estatales ante una situación que es muy grave, ¿no? Claro. Yo recién hoy hablaba con el intendente de Esquel, acá en la provincia del Chubut, y él está preocupado porque, bueno, si se pasa a una fase ulterior, bueno, el sistema de salud está en condiciones de, por ejemplo, de asistir respiratoriamente a una demanda importante, si esto escala. Bueno, yo creo que son las cosas que hay que estar mirando con anticipación, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, que hubo señales equívocas en esto. Pasamos de una suerte de subestimación de la situación, de que esto no va a llegar nunca, después de que va a demorar en llegar, y bueno, y entonces creo que no se coordina, no deberían ser cosas aisladas, debería estar todo en un mismo paquete contemplado. Gustavo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gustavo Mena, diputado nacional, impulsando el proyecto para evitar el exceso o el recargo del impuesto país del 30% a los ciudadanos argentinos que van a quedar varados luego del martes con estos 30 días de suspensión de los vuelos al exterior. La información justa es el único puente para cruzar la grieta.
Te contamos qué pasa sin mordaza. El arranque. El arranque. El protagonista sos vos.